Amén. El día de hoy, el pastor, como es del conocimiento de la mayoría, está impartiendo el seminario en la iglesia de Sarapiquí, por la cual pido también sus oraciones constantemente para que todos los que hayan escuchado hasta el día de hoy puedan recibir esa salvación tan grande como nosotros tuvimos la oportunidad de recibirla en algún momento. El día de hoy, hermanos, vamos a ir a Gálatas, al libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas, Gálatas 5, y vamos a dar lectura a Gálatas 5, del 1 al 13. Vamos a leer Gálatas 5, del 1 al 13, que nos dice, Gálatas 5, 1 al 13, vamos a estar dando lectura en esta mañana. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturben. Verso 13, lo leemos todos en voz alta. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. La iglesia o la provincia romana de Galacia en ese momento estaba siendo persuadida, la querían judaizar ciertos hermanos falsos hermanos que dice el apóstol Pablo que están incluidos en la iglesia. Ellos escucharon el evangelio y vinieron a la libertad con que Cristo los llamó y los hizo libres. Vinieron a la libertad, pero habían personas que estaban persuadiendo a la iglesia de Galacia. ¿Cómo lo estaban persuadiendo? Para que volvieran, para que regresaran a la esclavitud de la ley. Porque escrito está que maldito todo aquel que está bajo la ley. Nos lo dice aquí cerquita, en Gálatas 3, versículo 10. Vamos a ver primero el contexto, ¿verdad? La posición en la que se encuentra la iglesia de los Gálatas después de haber recibido el evangelio, de haber recibido la palabra, o estaban perturbando a la iglesia, estaban trayendo enseñanzas falsas que no tienen nada que ver con el evangelio de la verdad. Entonces en Gálatas 3, versículo 10, nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Ya Jesucristo, por medio de su
palabra, por medio del evangelio, había llegado a Galacia, trayendo libertad y haciendo libre a todas estas congregaciones. Habían diversas iglesias, no era una solamente en Galacia, eran varias congregaciones que se estaban reuniendo. Pero había gente que estaba haciendo daño. En Gálatas 2, versículo 4, en Gálatas, ahí mismo, Gálatas 2, verso 4, nos dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Habían unos falsos hermanos que estaban incluidos en las iglesias a escondidas, haciéndose pasar por justos, haciéndose pasar por renacidos, haciéndose pasar por salvos. Estaban incluidos en la iglesia de Galacia, perturbando la iglesia para llevarla nuevamente a la esclavitud de la ley. Y Pablo estaba preocupado que él, todo este tiempo, toda esta inversión, toda esta predicación hubiera sido en vano. Entonces Pablo trae una exhortación a la iglesia en Galacia, porque quieren volver atrás, quieren volver a la esclavitud, cuando ya Cristo los hizo libres. Y hoy por hoy, la iglesia de hoy, ya somos libres por medio de la sangre de Jesucristo. Y vamos a ver ahora la comparación entre la iglesia de Galacia y la iglesia actual. Ellos querían regresar a la ley nuevamente. Ellos querían volver por medio de los que estaban perturbando la iglesia, de esos falsos hermanos. Debemos de tener cuidado y tener discernimiento. ¿Quién realmente va con la corriente de Jesucristo y quién está con la corriente del mundo? Debemos de identificar. Y los hermanos que no están corriendo junto con nosotros, hay que exhortar. Hay que dirigirlos. No podemos nosotros ser parte de las cosas de este mundo cuando ya el Señor nos ha hecho libres. Y ahorita vamos a ver, ¿libres de qué? Nos dice en el Gálatas 4, del 8 al 4. Ellos quieren volver a la esclavitud de la ley, que como bien lo dice Romanos 3, versículo 20, por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. La ley fue dada como espejo y para que nosotros nos demos cuenta del pecado. Para eso es la ley. No podemos cumplir los 613 mandamientos y si fallamos en uno, dice Santiago 2, versículo 10, que es como infringir toda la ley. Con solo en uno que fallemos. Ni tan siquiera conocemos los 613, tantos mandamientos de expiación como la ley de Moisés. No podemos cumplirla, somos incapaces. La iglesia de Galacia era incapaz y más, sin embargo, ya habiendo escuchado la verdad, querían retroceder. Querían ir hacia atrás. Entonces, en Gálatas 4, versículo 8, nos dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, buen detalle, ¿verdad? Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Por medio de la naturaleza solo tenemos un único Dios. Y este es Jehová, Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, y creador también de nosotros. Solo hay un Dios, no hay muchos dioses. Entonces, por naturaleza, los demás no son dioses, como bien lo explica Isaías también. Verso 9 nos dice: mas ahora, conociendo a Dios, y hace una rectificación muy interesante acá del apóstol Pablo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿cómo ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Él? ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Cómo los que tienen hijos? ¿Cómo conocieron a sus hijos? ¿Cuándo los conocieron?
Sé que hay un sinfín de sistemas, ¿verdad? Donde ahora se pueden ver en 3D, 4D y todo ese asunto, los ultrasonidos. Pero usted conoció a su hijo o hija cuando nació. ¿Cuándo nos conoce el Señor? Cuando nacimos. Y ahora siendo conocidos por Él, no solamente nosotros lo conocemos, siendo conocidos por Él, como esta iglesia de Galacia se iba a retroceder nuevamente a la ley, algo que no puede cumplir, algo que no pueden llevar hacia adelante, algo por lo que no se pueden salvar, algo por lo que no pueden vivir bajo la ley, están bajo maldición, ya lo leímos. Este es el contexto en el que estamos en la iglesia aquí de los Gálatas. Entonces Pablo, viendo esta deficiencia que había en la congregación, viendo esta debilidad de fe, porque estaban débiles en la fe, hermano, después de haber creído esta gran verdad, empezar a introducir otros dogmas, otras doctrinas, otras cosas, o creer en otras situaciones, es por debilidad de la fe. Sería por falta de congregación. Sería por falta de escuchar que Romanos 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es tan, pero tan importante estar en comunidad, estar reunidos, estar escuchando el evangelio, estar escuchando la palabra. Ponía un mensaje hoy en la mañana a uno de los grupos de allá de Ciruelas, que los que no se congregan presencial mínimo deberían de estar por Zoom, aunque deberían de estar acá presencial, pero si no, mínimo por Zoom. Es prioridad para escuchar el evangelio, para escuchar la palabra constantemente y estar unidos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo. Entonces el apóstol Pablo, a ver esta problemática que estaba sucediendo, en Gálatas 5, versículo 1 y 2, nos dice, Gálatas 5, verso 1, verso 2, da un consejo a la iglesia de los Gálatas. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, pues nada aprovecha Cristo. Aquí estaban los falsos hermanos introducidos en la iglesia queriendo judaizar a los libres por el evangelio, a los libres por la palabra. ¿Qué es judaizar? Querían judaizar, querían circuncidar a la iglesia. Querían circuncidar a los que ya por fe eran salvos. Estaban metiendo una falsa doctrina en la cual se había envuelto también el apóstol Pedro, en la cual el apóstol Pablo tuvo que hacer un llamado de atención muy fuerte cuando se encontró con el apóstol Pedro. No lo podemos desarrollar por falta de tiempo, ¿verdad? Pero sí es 100% bíblico. Hubieron inconvenientes serios por medio de la doctrina que quisieron introducir los falsos hermanos. Y aquí abro un paréntesis, es importante que nosotros escuchemos la doctrina sana, la doctrina saludable, la doctrina limpia, porque si escuchamos a todo el que aparece en las redes, ahí hay unos que hablan lindísimo, tienen una oratoria impresionante, estudiaron oratoria, y es súper entretenido, se puede durar 3 horas escuchando a esta gente y no se aburre, se divierte más bien, pero te están enredando. Yo era seguidor de uno de ellos, un argentino muy, ¿verdad? Muy orador, muy motivador, y ahora no lo escucho. ¿Para qué? Y por más que me divierta y por más que me entretenga, no hay salvación en ello. Y muchos lo están escuchando y están entretenidos y están contentos, entonces van contentos y muy bien entretenidos para el infierno, para el fuego, porque no hay salvación en esas palabras. Entonces, hermanos, como hijos renacidos, justos, santos, perfeccionados por la sangre de Cristo, no prestemos oídos a los falsos que andan queriéndose introducir en nuestros pensamientos para que nos alejemos de la verdadera doctrina. Entonces, ¿quiere escuchar un consejo? ¿Quiere escuchar una prédica? ¿Quiere escuchar algo que llene su fe? Métase a Misión Palabra de Vida. De todas formas, encuentras en audio, encuentras en video, múltiples predicaciones de muchos pastores renacidos. Ya nosotros no podemos andar coqueteando con cualquier doctrina, con cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Que se hacen para acá, se hacen para allá,
Hay un pastor mexicano que a mucha gente le agrada, era ateo, ahora es teólogo, y que habla bastante agradable y bastante bonito acerca de la justificación y todo, pero termina con oración de fe y pidiendo perdón. ¿Para qué vamos a invertir nuestro tiempo pudiendo escuchar a alguien que tiene la sana doctrina y no nos va a enredar y no nos va a desviar, sino que vamos a aprender y va a aumentar nuestra fe, ¿verdad? Que es de suma importancia. El apóstol Pablo en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes. ¿Qué es estar firmes? Estar firmes es estar sujeto al. Ustedes en este momento están sujetos a esa banca y a la mesita. ¿Se van a caer? No, están firmes, están sujetos. De ahí no se mueven, a menos de que ustedes así lo decían. Y nadie tiene que llegarlos a mover. Eso es estar firme. El apóstol Pablo le dice, estad pues firmes en la libertad. ¿En qué tenemos que estar firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, estén firmes en lo que han escuchado, en el evangelio de la verdad. No en las falsas doctrinas, no en el judaísmo, de ahí salimos, de ahí nos sacaron a todos. El apóstol Pablo se incluye, nos hizo libres, dice el apóstol Pablo, porque él era fariseo. Entonces él se incluye, estar libre es estar sujeto a algo que no hay cambios de creencia. Eso es estar firme. No tener múltiples cambios de creencias. Tenemos una sola creencia y esa es que Jesucristo murió en la cruz por todos los pecados una vez y para siempre. Por los pasados, los presentes y los futuros, como dice Hebreos 9, versículo 10, 17. Perdón, Hebreos 10, 17 y 18. Él nos perdonó una vez y para siempre. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y eso es lo que debemos de creer y debemos de estar firmes en que por más que usted o yo intente hacer, no podemos hacer nada. Todo depende de Cristo. En ese consejo, en esa doctrina sólida, en esa creencia debemos de mantenernos. Estar firmes es estar sólidos, es estar fiel, inmovibles, no nos mueven de la verdad, porque no hay más verdad en él. Algunos de estudiosos por ahí dicen que no hay una verdad absoluta, los que estudian teología. Yo siempre digo, entonces la Biblia, y entonces Dios, y entonces es que nadie tiene la verdad absoluta. ¿Cómo que no? Aquí la tenemos en nuestra mano. Él es la verdad absoluta. Y si usted no lo cree, necesita profundizar más en las escrituras para darse cuenta de que Dios creó los cielos y la tierra, de que Él nos dio desde el inicio hasta el fin de cómo va a terminar la humanidad. Y que por medio de Él es la salvación. Si no lo creemos, debemos de profundizar. Hay una verdad absoluta y es la de Dios. Es la única. Y no es humana. Y no es filosofía y no es un pensamiento engañoso. Sino que es el pensamiento eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos que entender, dice que a libertad fuiste llamados. ¿De qué nos liberó? Un día compartía el pastor Víctor, ¿verdad? Y decía que él estuvo casi por 1 hora y 30 minutos predicándole a los jóvenes que tenían que ser libres, cuando de un pronto a otro un joven levantó la mano y le dijo, pastor, disculpe, está muy bonito, pero ¿de qué es que tenemos que ser libres? No sabían, no entendían que eran condenados al fuego eterno. Pero el pastor Víctor nos compartía, creo que aquí en la iglesia lo compartió también una vez, y nos dice, tú es que explicar, por eso no podemos llegar y ofrecer la justificación y la salvación a cualquiera. Primero hay que hacer una conciencia de la condenación a la que está llevando el pecado a la humanidad. Entonces, ¿de qué nos liberó? ¿De qué nos libertó? Aquí a los judíos los liberó de la ley y los por medio de la gracia pueden entrar al reino de los cielos. Al igual que nosotros los gentiles, que ahora
por medio de la gracia, por medio de su misericordia, ya no vamos al fuego eterno, sino que vamos ahora al reino de los cielos. Porque todo el que ha nacido del agua y del espíritu puede entrar al reino de los cielos. Todo el que tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, como dice San Mateo 5, versículo 20, puede entrar al reino de los cielos. Y esa justicia que es mayor que la de los escribas y que es mayor que la de los fariseos que estaban aquí revolviendo los pensamientos de la iglesia de Galacia, es la justicia de Dios. Como dice Romanos 3, versículo 21. Y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo lindo, hermoso. Vamos a leer Romanos 3, sé que ya lo saben también. Vamos a leer Romanos 3, 21 y 22, que claramente nos excluye, que ya no estamos bajo la ley, sino ahora bajo la gracia. Romanos 3, 21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la misma ley y los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios se manifiesta por medio de Jesucristo a los que creen. Esa es la justicia que es mayor que la de los escribas y que la de los fariseos, la de Dios, y que es aparte de la ley. Ya no somos de la ley, ahora estamos en la gracia. A libertad fuisteis llamados y hacemos ahora lo que queremos. No, nadie ha predicado eso. Nadie ha dicho que ya como Cristo perdonó todos mis pecados una vez y para siempre, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Entonces sería una falsa doctrina, sería una herejía, sería una secta. En ninguna parte de la Biblia dice que usted puede hacer lo que quiere, porque ya fue salvo por Jesucristo. Sino por el contrario, ahora somos siervos de Cristo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De qué nos libera? En Romanos 8, perdón. En Romanos 8, versículos 2 y 3. Nos hace una referencia de que somos liberados. Romanos 8. Todos conocemos el verso 1, ¿verdad? Hermoso. Es más, lo vamos a leer. Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La iglesia de Galacia estaba en Cristo Jesús. No había ninguna condenación. ¿Por qué quieren regresarse? Por los falsos doctrinas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Aquí hay una pauta. Si usted está en Cristo Jesús, no puede andar conforme a la carne. Ya fuiste liberado. A libertad fuiste llamado de la carne. No los que andan conforme a la carne, sino que los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 nos dice, Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley es perfecta y la ley es de Dios. Pero para nosotros, imperfectos, es maldición. Porque no la podemos cumplir. No es que la ley es maldita, jamás. Es la ley que Dios dio a Moisés. La ley mosaica. La ley es perfecta, es tan perfecta que los imperfectos somos nosotros. Y al no poderla cumplir, Jesús envía a su único hijo a morir por usted y por mí, para limpiarnos de todo pecado. De eso es que nos tenemos que entender, de eso es lo que nos está liberando, de la condenación del fuego eterno. Estábamos destinados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está en Romanos 3:23, cerquísima al que estamos leyendo. Entonces estábamos condenados al infierno eterno, al fuego eterno, y ahora viene Jesucristo, por medio de su obra en la cruz y el derramamiento de su sangre, nos perdona una vez y para siempre. Y somos libres. Entonces somos liberados de qué? De la condenación. Versículo 3, Romanos 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne. Jesucristo tuvo que venir en carne para pagar, como el Cordero de Dios que quita y quitó el pecado del mundo. San Juan 1:29. Como también Hebreos 9, verso 26, al final dice que Él quitó de en medio el pecado. Ya no debemos de vivir en pecado porque Él lo quitó. Ya nos libró de la condenación, de las obras de la carne. A libertad fuiste llamados y eso es lo que necesitamos comprender. Que fuimos llamados a la libertad para hacer lo que queremos o para hacer lo que Dios quiere. Importante. Entonces vamos a ver San Mateo para ver si Jesús hizo lo que Él quería o lo que Dios quiere. San Juan también, hay muchas referencias acerca de cuál es la voluntad del Señor. Entonces, usted va a hacer lo que usted quiere o lo que Dios quiere. ¿Está ahí, no? San Mateo, no les dije, ¿verdad? El capítulo. San Mateo 26. San Mateo 26, verso 39. San Mateo 26, versículo 39. Nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué dice el Hijo de Dios? ¿Qué dice Jesucristo? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La muerte. Si es posible que yo no muera en esa cruz, pero no se haga mi voluntad, o sea, no se haga como yo quiero, dice Jesús, sino como tú. Y aquí tenemos una serie de problemas, porque Jesús no quiere que se haga como Él quiere, sino como Dios. Ahora yo le pregunto a usted, y meditemos en esto, ¿cómo quiere usted que se hagan las cosas? ¿Como usted quiere o como Dios quiere? Muchas veces es como yo quiero, como a mí me parece, como yo pienso, como yo creo que debe ser. Y a mí me parece que la iglesia debe ser así y se debe dirigir así y las bancas deben de estar allá, no aquí. Porque es lo que usted piensa, es lo que usted cree. ¿Y qué será lo que Dios realmente quiere? ¿Cuánto fue un ejemplo nada más, yo no sé si hay alguien siempre doy un ejemplo y pego algo, ¿verdad? No sé si hay alguien con problemas de bancas, pero eh, era solo un ejemplo. Pero Dios envía las directrices por medio de la oración. ¿Cuánto oraste, continuando con el ejemplo, para que las bancas estén como usted quiere? Y Dios las quiere diferente. Porque entra más gente, porque hay más capacidad, porque hay más espacio libre, porque la zona de emergencias queda libre, yo qué sé. Pero si la voluntad de Dios es diferente a su pensamiento, pues no lo hemos averiguado. Y queremos que se haga como yo quiero. Jesús dice, no se haga, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, como Dios quiere. Hermanos, dejemos de manejar nuestra vida como nosotros queremos. Yo les invito a que como justos, renacidos, libres del pecado, por medio de la sangre de Jesucristo, de una vez por todas, confiemos en Jesús. Confiemos en Dios y dejemos de manejar nuestra vida como nosotros queremos, como nosotros paciencia y placer lo hacemos. Busquemos en oración cómo es que Dios quiere que nosotros estemos. ¿Dónde es que Dios quiere que nosotros nos desarrollemos? ¿A quién Dios quiere que nosotros le prediquemos? ¿Por quién Dios quiere que nosotros oremos? ¿En qué Dios quiere que sirvamos? ¿En cuál es, en qué área quiere Dios que estemos? Entonces, empecemos a meditar más en lo que Dios quiere y no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta. Ay, es que a mí me gusta recitar, pero hay que cuidar carros que ha soleado. No lo que usted quiere, es donde Dios te ocupa. Y si para tranquilidad a los hermanos que están aquí adentro necesitamos que un hermano justo renacido, al igual que nosotros, cuide los vehículos, pues
Ahí es donde Dios quiere para que todos estén aquí tranquilos, de que no les van a romper una ventana y les van a quitar las cosas que hay dentro. Entonces, nosotros debemos de estar donde Dios nos llama. Compartí ayer con los jóvenes, nunca me hubiera esperado estar en este lugar, en esta posición. Después de que aprendí el evangelio verdadero, aunque ya era pastor falso, lamentablemente, y engañé a muchos por las falsas doctrinas, no las conocía. No conocía que estaban en falsa doctrina. Nunca hubiera esperado ya ser un pastor de la iglesia verdadera. Porque es tanto lo que hay que aprender, hermano. Es tanto lo que hay que meditar. Ahora sí estamos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí estamos en el evangelio de verdad. Pero aquí es donde Dios quiere y siempre oro. Le digo, Señor, si tú me pusiste ahí, sácame adelante. Porque es muy importante siempre andar con la voluntad de nuestro Dios, su familia, todo, su trabajo. ¿Cómo quiere Dios que se desenvuelva? ¿O cómo quiero yo hacerlo? Entonces tomemos en cuenta a Dios para todo. El no orar. Un día escuché al pastor Elías, que compartía una palabra, creo que acá en este lugar. El no orar es decirle a Dios, no te ocupo, no te necesito. El no orar es como que un niño no le pida plata a su papá para ir a la escuela, o que lo vaya a dejar, o que le compre los útiles, o que necesita las tenis o le rompieron. O sea, no necesita nada. No orar es no incluir a Dios en nuestras vidas. Es no incluir la voluntad de Dios en nosotros. Entonces necesitamos orar fervientemente como lo hizo Elías, que aprendíamos el jueves, ¿verdad? En la reunión de Zoom a las 7 de la noche. Tenemos que orar fervientemente. ¿En qué tiempos estamos, hermanos, hoy por hoy? Sé que estamos hablando de la iglesia de Galacia que se quería volver a la circuncisión, pero ahora, ¿en qué tiempos está la iglesia justa renacida? Los que hemos escuchado el evangelio y la palabra. Estamos en los últimos tiempos, y dice San Mateo 24, 36, que estamos, podemos ir a ver, estamos como en los tiempos de Noé, en San Mateo. San Mateo 24, vamos a leer desde el 37 al 39. San Mateo 24, 37 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué pasó? 39. Y no entendieron, lo entendieron, pero muy tarde. Dice en el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron, hermanos, hasta que el agua los cubrió y dicen, mira, Noé tenía razón. Iba a venir una cantidad de agua y nos íbamos a ahogar todos y Dios sí existe y Dios iba a mover este gran barco que él estaba haciendo. No entendieron hasta que los llevó el diluvio. Y ahora estamos como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. ¿Hay problema en ello? No, el problema es que no están tomando en cuenta a Dios. En ninguna de sus fiestas, ni en sus matrimonios, ni en sus andares, están tomando en cuenta a Dios. No creyeron al profeta, que era Noé en el momento que decía que el que no creía en Dios y no se subía a la barca se iba a ahogar. Por eso estaba haciendo el arca. El arca científicamente venía un 65% vacía. Los animales solo llenaban un 35%, porque el otro 65% era para toda la gente que creyera y podían salvarse. No se salvaron por no creer en la palabra de Dios. Entonces, todos los que no se salvaron en el diluvio tienen la característica de que no tomaron en cuenta a Dios y que creyeron muy tarde. Ya la puerta estaba cerrada. Es las mismas características de los que no son salvos hoy en día, no toman en cuenta a Dios, están sirin, están preocupados por sus bienes, están preocupados por sus trabajos, están preocupados por sus familias, están preocupados por los tesoros aquí en la tierra.
y no por los tesoros en el cielo, que es donde no se los roban, donde no se corrompen, donde no se rumbran, donde no se pudren, no se marchitan, en el cielo. Nosotros debemos estar preocupados por los tesoros en el cielo y no los de la tierra. Entonces, ¿qué características tenían los perdidos en los tiempos de Noé a los perdidos en estos tiempos? Igual, ignorando la palabra de Dios, que era dada por Noé. Pero ahora veamos, como estamos en la iglesia, es un mensaje para los renacidos, veamos las características de los que fueron salvos en los tiempos de Noé, con respecto a los que somos salvos hoy en día. ¿Qué características tenían? Bueno, para empezar, ¿cuántos fueron salvos en los tiempos de Noé? 8. Solo 8 fueron salvos. Y se cree que había una cantidad de personas similar a la de hoy en día. Hoy somos más de 8 billones de personas a nivel mundial. Y solo 8 nos alcanzan las 2 manos para decir cuántos salvos fueron en los tiempos de Noé. Solo 8, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. Gracias a que creyeron las 3 nueras. 8 solamente. Muy poquitos. ¿Cuántos justos renacidos hay hoy en día con respecto aquí en Costa Rica en porcentaje? Creo que somos pocos también, lamentablemente. Pero eso no puede quedar así. Nosotros tenemos que trabajar para que sean más, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Creyeron en la palabra en los tiempos de Noé, sus hijos creyeron, sus nueras creyeron y se montaron en el arca. Si no hubieran creído, no son salvos, no se hubieran salvado del diluvio. Y hoy nosotros hemos creído en la palabra, por eso estamos acá sentados, porque creemos que la palabra es real, que es verdadera, y que Cristo es el único que podía limpiarnos de toda maldad. Y que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, por medio de la cruz. Otra característica de los que fueron salvos en los tiempos de Noé es que ellos no se hundieron en el mar, no se hundieron en las aguas. Ellos estuvieron siempre en el arca, sobre las aguas. Creo que aquí hay un problema con los salvos de hoy en día. A veces estamos coqueteando con el mar. El mar representa al mundo. Es inestable, es peligroso y nos puede ahogar. En los tiempos de Noé, los salvos, ninguno estuvo en el mar por ningún momento, en ningún momento. Hoy entendemos por qué Jesús camina sobre el mar, porque el mar representa al mundo. Jesús nunca profundizó el mundo. Jesús nunca tocó el pecado. Nunca estuvo en pecado. Él era santo, puro, perfecto. Entonces, hoy en día hay justos renacidos coqueteando con el mundo. Están jugando a hundirse por ratos. Después vamos a la iglesia, entonces ahí salimos y estamos en la barca nuevamente, en el arca. La iglesia es el arca o es la barca. Cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, yo quiero ir, Jesús le dice, ven. Pedro camina sobre el mar, sobre el mundo, pero después al ver las circunstancias se hunde. ¿Qué dice Jesús? Le da su mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué no creíste? ¿Por qué dudaste? Nosotros no podemos dudar porque nos hundimos en el mundo. No podemos andar en 2 pensamientos, como andaba el pueblo de Israel en el tiempo de Elías, ¿verdad? O Baal es Dios o Jehová es Dios, pero no puedes claudicar en 2 pensamientos. Y nosotros tenemos claro quién es nuestro Dios, es Jehová. De eso no hay duda. Entonces no podemos hundirnos en el mundo. No podemos estar coqueteando con las cosas de este mundo. Y una tercera característica de los que eran salvos en los tiempos de Noé, que esa la tenemos que imitar muy bien, es que ellos eran dirigidos por Dios. Las aguas estuvieron 150 días. Ustedes sabían que el arca de Noé no tenía timón, que Noé no le podía decir, no podía hacerle a la barca babor, estribor, que voy para allá, voy para acá, no, ahí está muy fea la tormenta, voy para el otro lado. El arca no tenía timón.
sino que ellos eran dirigidos, ellos estaban en las manos de Dios completamente. Ni a derecha ni a izquierda podía elegir Noé. Pero nosotros tenemos timón. Y si Dios dice que es a la derecha, yo a la izquierda. Esa es una diferencia entre los salvos en los tiempos de Noé y nosotros. Nosotros tenemos que aprender de Noé y depositarnos en las manos de Dios y que no tener timón de nuestra vida, sino que Dios sea el que nos dirige. Que Dios sea el que nos provee, como daba providencia en el arca. Dios fue el que los protegió de semejante cantidad de agua que cayó a la tierra. Fueron abiertos los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dios los protegió en todo momento. Y Dios los dirigía hasta callar el arca en el monte Ararat, donde hasta el día de hoy ahí se encuentra. Y eso nos dice que este libro tan especial como lo es la palabra de Dios es verdadero. Es una prueba científica de que Dios existe. El arca de Noé en los montes Ararat. Dios los dirigió en todo tiempo. No se hundieron en el mundo. Fueron dirigidos por Dios en todo momento. Tenían protección y tenían providencia. Eso es algo muy importante. Los salvos hoy en día deberíamos de embarcarnos en la nave de la fe. Ya por gracia soy salvos por medio de la fe. Ya fuimos salvos por la fe. Pero ahora debemos de vivir por fe. No por vista, no por lo que veo, sino por lo que creo. Depositado completamente en las manos de Dios. Absolutamente. Todas las circunstancias que tengan. Necesitamos estar dirigidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe sin obras es fe muerta, dice Santiago. Ahora, como justos renacidos, debemos de dar buenas obras y de creer y movernos por medio de la fe. Si no, la fe muere con nosotros. Morimos y somos salvos, sí, pero ¿y los demás? Y nuestras familias, nuestros seres cercanos con los que nos rozamos diariamente, necesitamos hacer buenas obras para que otros puedan creer en el Evangelio y otros puedan creer también en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 5, versículo 16, nos dice que es una lucha esto, que esto no es sencillo. Claro está, no es fácil, que dice primera de Pedro 4, verso 18, y el justo con dificultad se salva. Entonces es difícil para el justo vivir en un mundo de pecado y de maldad, un mundo de tinieblas, un mundo contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que se nos hace difícil, por eso es que no es fácil, por eso es que debemos de perseverar constantemente, unidos juntos en la iglesia. Gálatas 5, versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Al estar luchando por darle tanto alimento a la carne, nos encontramos luchando diariamente contra la carne. Esa lucha es tan grande, pues la carne es más fuerte cuando alimentamos más la carne, que perdemos el norte, nos desenfocamos. Y no podemos desenfocarnos de la verdadera voluntad de Dios, que es que todos sean salvos, todos debemos de ser salvos. El fuego está preparado para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero todo el que vaya detrás del diablo, la serpiente antigua, irá al fuego eterno también, junto con la serpiente antigua. Y eso es lamentable. No nos desenfoquemos, no perdamos el norte en ningún momento. Yo les tengo una pregunta, quiero que meditemos. Hoy tengo una dinámica para todos los presentes. Tengo una pregunta. ¿Quién y qué representa Jesús para usted en su vida? Esta pregunta es para todos. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Quién es?
¿Qué representa? Unos tres me pueden decir ahí a fuerte voz, ¿qué es Jesús para usted? ¿El Salvador? ¿Su Señor? ¿Salvador para vida eterna? ¿Para vida eterna? Algunos estarán diciendo, Jesús es todo para mí. Es lo único, es mi Señor. Con solo reconocerlo como Señor, es todo. Estamos sujetos. Somos sus siervos. Siervo, un sinónimo de siervo es esclavo. Que debemos de trabajar para el Señor. Y hay muchas respuestas. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Dios para usted? Muchos estarán pensando, Dios es todo, ahí en Zoom también, los que están conectados. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Jesús? Dice que muchos dicen Dios es todo. Es todo para mí, es mi proveedor, es mi sanador, mi salvador, es mi guía, es mi luz, es el que me alumbra, es el que me ilumina, es el que me dirige. Qué lindo, porque es cierto, es real. Meditemos sobre esto. Dios es todo para mí. Digamos que alguien dijo que Dios es todo para mí. Y no se queda ni a la segunda reunión y Dios es todo para usted. Ven el desbalance y como perdemos el norte. Hace un momento estábamos a la casi a la par de Jesús por allá, porque Él es todo para mí. Pero cuando tenemos un compromiso lo abandonamos. Es que Dios es todo para mí. Y no poder respetar 1 hora, 30 minutos de servicio, de palabra de Dios, porque estás en las redes sociales o en el Facebook o estás revisando el teléfono, encendiéndolo, apagándolo. Dios es todo para ustedes, en serio. Dios es su Salvador. Dios es su Señor. Lo estamos respetando como tal. Qué duro que es esto. Esto es difícil. Y ahora cuando me baje de aquí, la ventaja es que no pueden agarrar del pelo. Que no tengo. Estoy salvado por eso lo digo. No me pueden agarrar del pelo. Tenemos que ser equilibrados entre lo que pienso y lo que hago. Entre lo que pienso, dentro de lo que creo de Dios y cómo me desarrollo y cómo me desempeño, tanto en la congregación como fuera de ella. Hay un punto interesante, no estoy contra nadie, ¿ok? Los amo a todos como Cristo nos amó a nosotros, ¿verdad? Siempre, todos somos hermanos. Pero hay un dato interesante que yo he visto, y el pastor ya también lo ha expresado, que a la hora de orar, empiezan los movimientos, empiezan a mover todo, así al baño, lo que sea. Hay un movimiento enorme a la hora de orar, porque no hemos pensado o no hemos meditado qué es orar. Usted está haciendo fila para hablar con el señor presidente, con Rodrigo Chávez. Puede decir algo, ¿verdad? O si no, con Joe Biden, ahí un poquito más alto. Pero resulta que cuando le dan la palabra a estos señores importantes, usted se va. Y los señores se quedaron con la palabra ahí. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Si hay un momento importante, es el de oración. Yo tuve que aprenderlo también, porque en tema de sonido, al inicio no se escuchaba nunca, ¿verdad? La oración del pastor. Y entonces yo preocupadísimo por el sonido, yo me paraba allá atrás, yo en media oración subiendo, bajando, viendo a ver cómo hacíamos para escuchar algo, porque no escuchábamos nada. Hemos ido mejorando poquito a poco, ¿verdad? Con el sonido. Y entonces, en la oración, no, en la oración, está bien, en la oración. Ore. No haga nada, ore. Y yo preocupado para escuchar bien. Ahora entiendo, y conforme vamos creciendo, que la oración vamos a hablar con el que usted acaba de decir que es su Salvador. Estamos hablando con el que usted acaba de decir que es su Señor. Estamos hablando con el que acabas de decir que Él es todo para mí y cuando le voy a dirigir la palabra en comunión, en comunidad, juntos como iglesia, agarro y me voy y hago otra cosa. La oración de suma importancia, muy, muy importante. Al igual que la palabra. Todo es importante en el servicio del Señor, no por el expositor que está aquí al frente. El respeto no es para el expositor. El respeto es para Dios. Entonces, necesitamos ese balance entre lo que creo, que Dios es mi Señor,
y que no me muevo de su voluntad y que estoy firme por lo que Él cree. Entonces, eso es lo que creo y lo que hago. Jesús es mi Señor, es mi todo. Y yo estoy con el teléfono y estoy con distraído, estoy pensando en Perico de los Palotes, pensando en el trabajo de mañana, estoy pensando en el problema de la tarde o en la fiesta de la tarde. ¿Cómo acomodar los globos? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo otro? Y no está comprendiendo el mensaje, no está comprendiendo el evangelio. Estamos poniendo como prioridad cualquier otra cosa que no es Dios. Tenemos que tener cuidado. Si Dios es su Señor, tienes que estar donde Él dice. ¿Y dónde dice nuestro Señor que debemos de estar? En la iglesia, en la congregación los domingos. Tenemos 6 días para nosotros, el 7º es del Señor. En este caso, el primero de la semana, el domingo, después de la resurrección de Jesucristo, domingo. Y merece todo el respeto, merece toda la gloria y toda la honra. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo es el que merece todo. Entonces, hermanos, debemos, creo que, de llevar a la mesa, poner las barbas en remojo y entender que si Dios es todo, yo soy su hijo. Entender que si Dios es todo, yo soy su siervo. Y que hacer la voluntad de Dios es lo que hizo Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa en San Mateo 26. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Señor, si es posible, quiero esto o aquello, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú lo decías. Y que aprendamos a respetar la voluntad de Dios. Muchas veces no alcanzamos ciertos objetivos porque no están dentro de la voluntad de Dios y nosotros vamos nadando contra la corriente. Tenemos un par de personajes de los cuales en otro tiempo he tenido la oportunidad de desarrollar. Naamán, general del ejército de Siria, un hombre importante, valeroso, poderoso. Llega por medio de la sierva que representa a la iglesia y lo envía a Eliseo, ¿verdad? Bueno, lo envía el rey de Israel. El rey de Israel rasga sus vestidos y Eliseo se da cuenta y va a Eliseo. Dice, mándemelo a mí para que se dé cuenta que hay Dios aquí en Israel. Hay profeta de Dios aquí en Israel. Así que usted dice, no, es que este es muy duro, es que este, no, mándelo a la iglesia para que se den cuenta que aquí hay Dios y que estamos en la verdad absoluta. Y que el evangelio y que la palabra de Dios es la verdad. No tenga cuestionamiento de eso, no tenga duda de ello. Son muy duros, es que no creen, no importa, mándelos, tienen que oír. Y Dios es el que va a obligar esos corazones, no nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué dice este Naamán cuando él creía que Eliseo, el profeta de Dios, lo iba a recibir con bombos y platillos y con todo lo que él se merece, ¿verdad? Como general. Y Eliseo manda a Giezi, el siervo, y le dice, vaya, dígale que se lave 7 veces en el Jordán y quedará sano de su lepra. Entonces, ¿qué hacía Naamán? Yo decía para mí, yo creía que Eliseo iba a ir, iba a hacer todo un espectáculo, iba a levantar las manos, iba a poner las manos sobre mí, y un abanico que mueva el pelo, o algo así como la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Todo un espectáculo. Así no trabaja Dios, eso era lo que Naamán creía que Eliseo iba a hacer. No, le mandó un mensaje que es la palabra, nosotros somos mensajeros de la palabra, llevó la palabra, lávate 7 veces y quedará sano de tu lepra. Se lavó y quedó sano. No quería, estaba enojado por lo que él creía para él. El siervo Giezi, dice, el siervo Giezi dijo entre sí, mi amo ha estorbado a este sirio que venía a darnos, se creen que $1.200.000 era lo que traía en regalos Naamán para el rey de Israel. Es un aproximado de lo que valía todo lo que llevaba. $1.200.000, era bastante, era estaba bonito. Y Eliseo dijo, no, yo no quiero nada de lo que usted me trae. Pero ¿qué dijo este siervo de Eliseo Giezi? Dijo entre sí, mi amo ha estorbado a este sirio. Iré yo y le diré, y viene la mentira y todo lo que estudiamos la vez pasada en este sermón, en este mensaje. Y él pensó que solo se iba a quedar con algunas riquezas de Naamán y se quedó con la lepra. Si usted quiere quedarse con las riquezas de este mundo, te vas a quedar estancado.
Si ya eres justo, la salvación no la pierde, pero ahí te quedaste. Quedaste con una lepra espiritual, quedado, quieto, en estupor, sin moverte. ¿Por qué? Porque no entendemos la verdadera voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. El siervo Giesi dijo entre sí, ustedes saben que los siervos no pueden opinar. Los siervos no pueden opinar ni hacer nada por su propia cuenta si su Señor no lo envía. Y nosotros ahora ya no somos pecadores, ya no somos esclavos del pecado. A libertad fuimos llamados, al igual que los Gálatas, nosotros fuimos libertados del pecado. Porque dice San Juan 8, versículo 36, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo, que es Jesucristo, nos libertó y somos verdaderamente libres ¿de qué? Del pecado. Y ahora fuimos libertados, ahora somos siervos, fuimos liberados del pecado y siervos de justicia, siervos de Jesucristo. El siervo no puede opinar. Así que usted no opine. No es lo que nosotros creemos, no es lo que yo pienso. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí me parece que este lugar, esto y que el otro, y esto va allá y esto va acá. ¿Qué quiere Dios? Busquémoslo en oración y dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos dirija como los salvos en los tiempos de Noé. Fueron dirigidos por Dios hasta que encalló el arca, hasta que bajaron las aguas, hasta que pudieron salir y hasta que pudieron reproducirse nuevamente en toda la tierra. Y todo fue con instrucción directamente de Dios y no humana. Así debemos de andar hoy, instruidos directamente por Dios. Y eso se alcanza únicamente, fervientemente, en la oración, en la palabra. No escuchando vientos de doctrinas por doquier, sino escuchando el mensaje de la palabra verdadera. En Primera de Juan 2, versículo 15. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículo 15. Nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amemos lo de este mundo. Tenemos que trabajar porque tenemos que comer, porque tenemos que cancelar los recibos, por supuesto. Y debemos de ser buenos trabajadores, los mejores. No los peores, los mejores. Y hay algo importante. Muchos dicen, es que, ¿cómo hago para servir? Estoy tan ocupado, trabajo tanto, el único día libre es el domingo, el único día para levantarme tarde y tengo que levantarme temprano y un montón de cosas. Punto número 1, Dios no escoge a los vagos. Y lo dijo el pastor un día de estos en un sermón. A los vagos ni el diablo los usa, porque no les sirve. Ni el diablo usa a los vagos. Entonces, ¿a quién va a escoger el Señor para que la iglesia camine? A los que trabajan. A los que trabajamos, nos desempeñamos a nivel secular, también tenemos que desempeñarnos a nivel de iglesia, a nivel de hermanos. Dios nos coge vagos, Dios escoge los trabajadores, Dios escoge los diligentes, Dios escoge los que andan firmes en la voluntad de Dios, en la verdad. Y como nos dice aquí el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no podemos amar, porque entonces somos enemigos del mundo. Todos los que aman las cosas de este mundo. Creo que debemos de despegarnos un poquito más de lo que quiero, me parece y creo, y entregarnos más a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, a la oración, a la palabra, a la congregación, a no faltar. Le comentaba yo a los jóvenes que yo he escuchado muchas veces, uy, es que el pastor Samuel, ¿cómo conoce? Es que, ¿cómo sabe? Se sabe la Biblia completamente, y el pastor Río, uy, sí, que se la saben, claro que sí. ¿Cuánta diligencia ha tenido estos pastores? ¿Cuánto han trabajado? ¿Cuánto han orado? ¿Cuánto leen la Biblia? Un vago no va a alcanzar eso. Hay que ser un diligente, un trabajador, una persona que sea dirigida por la voluntad de Dios y no por su propia voluntad.
Entonces necesitamos dejar un poco las cosas de este mundo, dejarlas por completo y entregarnos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hay en Santiago 1, versículo 22, dice que sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y yo hoy les tengo, por decirlo de alguna forma, un propósito, un reto. No sea solamente oidor de la palabra, sino hacedor. Pues si somos oidores olvidadizos. Esto en 73 horas, 74 horas, ya no nos acordamos. Si acaso la Rosa de Guadalupe se van a acordar. En serio, es de verdad, nosotros somos débiles y somos limitados. Por eso hay que estudiar mucho para hacer un examen. Y después de que lo hicimos, nos pueden hacer las mismas preguntas. 15 días después, 22, ya no las sabemos. Ya se nos olvidó. Por eso es necesario, bueno, los que apuntan, repasar, leer, meditar, memorizar la palabra. Es de suma importancia estar constantemente. Hermanos, estar en la voluntad de Dios, para hacerlo de una forma fácil y sencilla, obedecer a la voluntad de Dios es negarnos a nuestra propia voluntad. Hacerlo fácil. Usted se niega a su voluntad y se entrega a la de Dios. Así es como deberíamos de ser. Así lo hizo Noé. Noé entra en el arca, empieza a subir las aguas y esa barca seguro se hacía así para todas partes. Noé está en manos de Dios. ¿Quién más puede hacer algo por Noé? ¿Y su familia? Nadie. Solo Dios. Hermanos, yo pregunto, ¿quién más puede hacer algo por usted o por mí? Nadie, solo Dios. Y si estamos pasando pruebas, circunstancias, dificultades, solo Dios puede resolverlas. Pero nosotros necesitamos ir por el camino correcto. No estarnos hundiendo ahí en el mundo por ratos, sacamos la cabeza, respiramos, nos volvemos a hundir, sino que estar constantes, firmes, en un solo pensamiento, que es que Jesús es nuestro todo y es nuestro Señor, y como tal lo voy a respetar, y como tal lo voy a servir, y como tal voy a aprender, y voy a creer, porque ya creímos por fe, fuimos salvos. Ahora vivamos por fe, mas el justo por la fe vivirá. Como finaliza Romanos 1, verso 17. Mas el justo por la fe vivirá. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece. Y empezar a decir, Dios, si es tu voluntad, que se haga. Si no, que no se haga. Si no lo recibimos, estamos contentos. Si lo recibimos, también vamos a estar contentos. Nuestra felicidad no puede depender de una circunstancia. Hay personas y se experimenta continuamente que cuando hay dinero todo está bien, todo está tranquilo, compramos todo, pagamos todo, vamos a la iglesia, estamos bien. Pero cuando no hay dinero, hermanos, el humor cambia. Pero entonces el gozo suyo ¿viene de Dios o viene del dinero? ¿El gozo suyo es circunstancial o es espiritual? Es fácil decir, dependo de Dios cuando tengo todo, pero cuando estamos en pruebas, en aflicción, en dificultad, sea emocional, económica, espiritual, sentimental, no sé. Ya no es tan fácil decir que dependo de Dios. Es sencillo, cuando todo va saliendo bien, estamos bien y venimos con una sonrisa a la iglesia, pero algo salió mal, ya no voy a la iglesia, es que no hay plata para echar gasolina. Para el resto de la semana sí, pero para venir a la iglesia no hay. Es que se presentó una condición, una circunstancia de salud X o Y. Para trabajar sí puedes ir a trabajar y presentarte toda la semana, pues si no te despiden, pero para Dios estoy enfermo. Es que es para no contagiar a los hermanos, pero sí puedes contagiar entonces a los compañeros laborales. Es que Dios es todo, es que Dios es mi Señor, es que Dios... Y con nuestras acciones lo borramos. Con nuestro accionar desmentimos. Nos desmentimos a nosotros mismos cuando hay prioridad, más buscar primeramente el reino de Dios es la iglesia. Buscar primeramente el reino de Dios es congregarse. Buscar primeramente el reino de Dios es orar. Buscar primeramente el reino de Dios
el leer la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios es aprender los versículos bíblicos. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y luego, dice San Mateo 6:33, todo lo demás será añadido. Lo que ocupemos, no lo que queremos, lo que ocupemos va a ser añadido. Porque si es lo que quiero, decía la otra ocasión, yo quiero una buseta Ferrari, ¿verdad? Que había visto la última vez en $122. ¿Por qué quiero una buseta tan cara para traer a los hermanos de Ciruelas? No nos conseguimos un bus de esos amarillos, ¿verdad? Que puede traer 60 y entonces, y es más barato. Lo que yo quiero y lo que yo necesito es diferente. ¿Me explico? Entonces, dice que más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Y las añadiduras es las necesidades que tenemos, ¿verdad? No lo que nosotros queremos. Nos queda un poco tiempo, vamos a resumir un poquito por acá. Imagínense, hermanos, si a nosotros hoy por hoy, a los justos renacidos, únicamente se nos pide hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Pero el joven rico que llegó y dijo, Padre, he cumplido con todos los mandamientos. Según su creencia, según lo que él pensaba, él había cumplido con todo, con toda la ley. Dice que él cumplió toda la ley. Ya por ahí estaba mintiendo, pero bueno, dice que él cumplió toda la ley, le dice a Jesús. Entonces le dijo Jesús, sí, lo has cumplido, bien haces, sí. Entonces, vaya, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Le dijo el joven rico. Y el joven se fue entristecido porque era multimillonario, porque tenía muchos bienes. Pero dice que había cumplido la ley según su pensamiento. Gracias a Dios, hermanos, que Dios, en su sabiduría, eterna sabiduría, no nos pide que vendamos todo y se lo demos a los pobres, como condición para ser salvos. No sé cuántos hubieran aquí si es que hubieran. ¿Cuántos estaríamos aquí si es que estuviéramos con esa condición? Usted sabe lo que es entregar todo lo que usted tiene, su casa, su carro, su ropa, su todo, y sigan. Y a la voluntad de Dios, como en la barca Noé, con el arca Noé, donde Dios dirija, ahí van. Eso es impresionante. Y eso es admirable de los misioneros. Entregan todo y vienen con respecto a la voluntad de Dios. Mucho respeto. Merecen personas que han entregado todo para venir a Costa Rica a mandarnos, a llevarnos el mensaje de salvación. Gracias a que no es un requisito, el requisito es nacer del agua y del espíritu. Porque el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ese es el requisito. No dejar todo y abandonar todo y entrego todo lo que tengo para seguir a Cristo. Cristo, con lo que nos ha dado, con lo que tenemos, con las herramientas, con su casa, con su carro, su trabajo, su dinero, lo que nos pide es que con lo que tenemos hagamos su voluntad. Eso es diferente. No nos lo está quitando, nos lo está prestando para que hagamos con lo que tenemos el reino de Dios sea extendido aquí en la tierra, predicando la palabra, llevando a los hermanos, trayéndolos, hablándoles, doblegando nuestro cuerpo cansado cuando llegan a la tarde, trabajar todo el día y ahora tengo que apurarme porque está el grupo tal, X o Y. Entonces, con lo que tenemos, sirvámosle a Dios. Con una quijada de burro sirvió para matar a Mina. Un puñado de harina, la viuda de Sarepta, sirvió para sostener a Elías y mucho tiempo a su hijo. Había una gran sequía en el momento. Con lo que nosotros tenemos en nuestras manos y con nuestro propio propósito no llegamos a ninguna parte. Pero con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos puesto en las manos de Dios, vamos a hacer frutos. Vamos a hacer tesoros en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Van a venir muchas almas más y van a participar del gozo de la salvación. Entonces, todo lo que tenemos es para el servicio y la obra de Dios, que es algo muy, muy importante. En Efesios 1, que es parte de que fuimos liberados, ¿verdad? Efesios 1,
verso 7 nos dice claramente cómo, con qué y de qué fuimos liberados. Efesios 1, versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, cómo fuimos redimidos, rescatados y liberados del pecado, como habían sido también liberados los que habían escuchado en la iglesia de Galacia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos la redención por medio de la sangre de Jesucristo, según las riquezas de su gracia. Ya fuimos redimidos, fuimos rescatados, hermanos. ¿Qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué es tan difícil? Si ya Él lo hizo todo por usted, ya lo hizo todo por mí, ¿por qué somos tan desobedientes? Sigamos al Señor, entreguémonos, o sea, que venga un nuevo nivel, o sea, algo experimental, que experimentemos algo nuevo en Dios cada día. Que nos enamoremos más del Evangelio, más de la palabra y que cada día estemos más contentos de pertenecer al verdadero cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que cada día estemos más convencidos. Ahora viene, bueno, haciendo alusión de una vez a la Semana Santa, ¿verdad? Al retiro de verano del 6 de abril. Todos los que no conocen de Dios van en la corriente de la playa, de las piscinas, del descanso, de la lujuria, del placer, de todo lo que ellos quieren hacer. Pero ahora nosotros, los justos renacidos que conocemos del Señor, vamos contra la corriente de este mundo, trayendo invitados para que conozcan el plan de Dios de salvación para todos los seres humanos. Nosotros nadamos contra la corriente de este mundo. Entonces, ya no es lo que yo quiero hacer en la famosa Semana Santa que le llaman, ¿verdad? 6 de abril inicia, jueves 6 de abril, sino lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo libre. Yo tengo que darle, como Dios es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, como Dios es mi todo, yo tengo que darle el mejor tiempo a Dios. ¿Y qué mejor tiempo que el tiempo libre? El tiempo que tengo libre, el tiempo que tengo para descansar, es el que Dios merece. Donde yo pueda estar atento completamente a lo que Él quiere para su iglesia, para la congregación. Él nos purificó y nos santificó. Ahora cantábamos el primer himno que cantaba el hermano Inicio. Que Él hizo todo por nosotros. ¿Para qué vamos a hacer nosotros para Él? Obedecer es lo único que tenemos que hacer, no hay sacrificio. Ya Él perdonó todos los pecados una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención y no hay más ofrenda por los sacrificios, ya Él lo pagó todo. Nosotros únicamente debemos de obedecer como buenos siervos, como buenos hijos, que obedecen a su padre, que obedecen a su madre. Tan lindo que es tener hijos obedientes, es algo hermoso. Usted los envía, sí papi, con mucho gusto. Sí, claro, ya voy, con gusto. Fulano, señor, ven acá, ya voy. Qué lindo es tener un hijo obediente. Y ahí está Dios diciéndote, ora por fulano. ¿Ah? ¿Cómo? Más tarde. Nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, sea un buen hijo obediente usted con nuestro Señor y con la voluntad del Padre. Bueno, terminamos con Romanos 8, versículo 1 nuevamente. Romanos 8, verso 1, que se liga con Gálatas 5, verso 16. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Porque como bien lo dice Gálatas 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uséis
esta libertad del pecado que Dios nos ha dado como una ocasión para andar en las cosas de este mundo, sino para servirnos unos a otros en amor, con el amor de Dios, con el amor que Dios nos ha enseñado por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos